Jorge Moreno Ordóñez le saluda. El narco Estado fallido convoca a consulta popular electorera. Compatriotas, el Consejo Nacional Electoral convocó ayer a referéndum y consulta popular que se realizará el 21 de abril con 11 preguntas. Esta consulta, dispuesta por el presidente Daniel Noboa, hijo y nieto de la rancia oligarquía guayaquileña que ha gobernado el Ecuador en el último siglo, no tiene ninguna pregunta de fondo para el cambio del criminal narcoestado fallido que nos aplasta, que es el problema principal del Ecuador y que fue implantado por el Correato corrupto en 2008 en Montecristi. La grave crisis del narcoestado fallido seguirá intacta en beneficio de las oligarquías gobernantes de siempre y de sus socios, el narcotráfico. Ni siquiera se pregunta sobre mínimos y urgentes cambios de la estructura del IES en beneficio de sus legítimos afiliados, que son sus dueños. Tampoco cambios en el sistema de partidos políticos para abrir las puertas de una verdadera democracia, por ejemplo. Por tanto, se mantiene intacto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura y otros organismos que son una tremenda farsa para el pueblo ecuatoriano. Con las 11 preguntas se abordan algunos pequeños problemas por allí y por acá, que pueden y deben ser resueltos por la Asamblea Nacional en base al pacto de la impunidad y el cogobierno de Noboa, Correa y Nebot, que tienen mayoría y manejan el Parlamento Nacional. Así se ahorraría tiempo y el escaso dinero que hoy existe en la caja fiscal como consecuencia de los robos de todos los gobiernos de turno. ¿Cuáles serían los resultados de la consulta del gobierno de Noboa, ya sea que gane el sí o gane el no en las preguntas? Prácticamente nada o muy poco, porque luego de la consulta el gobierno tiene que enviar los textos de los proyectos de ley para aprobación en la Asamblea. O sea que volvemos al principio, a lo mismo. Cuánta insensatez, cuánta manipulación política. La razón no pide fuerza. Esas 11 preguntas deben tratarse y resolverse en la Asamblea Nacional y no en una consulta popular. Innecesaria. Es más, el gobierno de Noboa ya tuvo un primer fracaso con su primera consulta popular cuando mandó 11 preguntas que incluían los juegos de la ruleta, que abortaron en menos de lo que canta un gallo. Y ahora, esta segunda consulta electorera, que tendrá igual fracaso, demostrando que el presidente de la República es un necio. El referéndum y consulta popular del gobierno de Noboa para el 21 de abril, al igual que la pasada consulta de su antecesor Guillermo Lasso, es una consulta con fines meramente electoreros para el 2025 y no para resolver los graves problemas del Ecuador y del pueblo. Está dirigida a ganar votos de los ingenuos para las elecciones presidenciales del 2025. Y encima, es un gasto innecesario de cerca o más de 60 millones de dólares que tanta falta hacen ahora para atender las necesidades de la población que sobrevive con el agua hasta el cuello. Pero no, nos imponen una consulta inconsulta, innecesaria, electorera, del despilfarro. Los ecuatorianos necesitamos una consulta verdadera, una consulta popular seria, responsable, que se oriente a resolver el problema de fondo que es el cambio del criminal narcoestado fallido
que soportamos y que se lo debe hacer mediante la convocatoria a una asamblea constituyente del pueblo para que derogue la nefasta y fracasada constitución del correato corrupto, que es la base directa del caos que soporta la República, y la elaboración de una nueva constitución para poder construir un nuevo Estado en bien de las mayorías. Por esta razón, la Comisión Nacional Organizadora del Frente de Unidad Nacional le planteamos oportunamente y públicamente, oficialmente al presidente Noboa, que incluya en su consulta popular una sola pregunta, que dice: ¿aprueba usted que se convoque e instale una asamblea constituyente de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva constitución de la República? Una pregunta clara, concreta. Pero Noboa no la aceptó. No aceptó esta propuesta patriótica, democrática, sensata. Y no aceptó por una sola razón: porque no les conviene a sus intereses oligárquicos y antipopulares. Así como tampoco la aceptó Lenín Moreno, ni el banquero Lazo, ni la Corte Constitucional, que hasta el momento no tramita la documentación que presentamos por quinta vez el 15 de enero de este año. Por quinta vez no ha tramitado este anhelo, este reclamo de un amplio sector de la ciudadanía. Frente a la consulta del narcoestado fallido y su gobierno administrado por Daniel Noboa, nos quedan dos caminos. El uno, someternos a la consulta electorera y hacerle el juego votando por el sí o por el no a las 11 preguntas, para que el Estado siga intacto. Y la otra alternativa, la del pueblo, rechazar de plano la manipulación electorera del gobierno y proclamar nuestro voto nulo digno contra toda la consulta. He allí dos alternativas concretas que debemos analizarlas a fondo y decidir de manera urgente por una de ellas, pensando siempre en el interés de la mayoría y de la patria. Compatriotas, el narcoestado fallido y sus gobernantes de la partidocracia corrupta podrán engañar al pueblo otra vez, podrán engañar a algunas personas, podrán sacarles el voto a algunos ingenuos y porfiados, pero nunca, nunca podrán resolver la crisis del narcoestado fallido, de la que ellos son beneficiarios, responsables y beneficiarios directos. Mientras ellos sigan gobernando, el desempleo, la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, la falta de presupuesto, la carga de más impuestos, etcétera, seguirán siendo el pan de cada día de los ecuatorianos. Compatriotas, unámonos en un gran frente de unidad nacional para ir a una verdadera consulta popular por una asamblea constituyente del pueblo que derogue la nefasta constitución del correato corrupto y elabore una nueva constitución para construir una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. En esa perspectiva, los invitamos cordialmente a que participemos activamente en la organización del encuentro nacional presencial que realizaremos sobre este tema el próximo 23 de marzo en la ciudad de Quito, para avanzar por este que es el único camino luminoso en el que le corresponde al pueblo ecuatoriano, para asegurar así paz, trabajo, seguridad y prosperidad nacional. Que así sea. Muchas gracias.